En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de la dinámica de la tercera semana, seguir a Cristo hasta el final, subir con Él a Jerusalén, entrar con Él en Jerusalén para, unidos a Cristo, entregarnos con Él en ofrenda agradable al Padre, vivir el misterio de la pasión, muerte, como pórtico para la resurrección, ocupa un lugar especial la Virgen María. En realidad lo ocupa en todos los misterios de la vida de Cristo, pero San Ignacio, al final de las meditaciones de la tercera semana, sí que invita explícitamente a que nuestra meditación tenga su atención en cómo María persevera al pie de la cruz. El objetivo de este día justamente es este, pues pedir una vez más luz al Señor para configurar mi vida como hijo de Dios, configurarla desde la Virgen María. Saber que de igual manera que el Verbo ha tomado carne en las entrañas purísimas de la Virgen, así también por su voluntad, nuestra configuración con el Verbo encarnado pasa por poner nuestra vida confiada en las entrañas purísimas de María. María permanece fiel hasta el final, al pie de la cruz. En María aprendemos lo que significa estar con Cristo en todo momento, en los momentos de alegría, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de dificultad. Por eso la invitación es, en este día, pedir luz al Señor para llegar a comprender que según su voluntad, para permanecer fieles hasta el fin, he de tener, acoger y cuidar a María como madre. Me gustaría desarrollar esta temática en dos momentos. En la meditación de la mañana, repasar dos títulos que especialmente han sido subrayados por la Iglesia desde el magisterio más reciente del Concilio Vaticano II, incluso con la incorporación de un título nuevo, como hizo el Papa San Pablo VI, llamando a María Madre de la Iglesia. Pues en esta primera meditación me gustaría detenerme en este título, María, Madre de la Iglesia, y también, de nuevo con la mirada puesta en la enseñanza del Concilio Vaticano II, María, imagen, prototipo de la Iglesia. Y si Dios quiere, en la meditación de esta tarde, pues la propuesta será repasar la devoción a la Virgen María y pedir luz y gracia al Señor para que ésta sea cada vez más fuerte, más firme, que, como recordaba al inicio, pueda en cada momento decir todo con María, nada sin María, todo con ella. Pues vamos con un texto de un autor medieval, Isaac de Estela, que nos ayuda a situar estos dos títulos en los que propongo meditar. María, Madre, Madre de la Iglesia, Madre de cada uno de los fieles, y María, prototipo, imagen, figura de la Iglesia.
Nos dice este autor: se considera con razón a cada alma fiel como esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija y hermana, virgen y madre fecunda. Tiene de fondo la expresión de Jesucristo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pero añade: todo lo cual la misma sabiduría de Dios, que es el Verbo del Padre, lo dice universalmente de la Iglesia, especialmente de María y singularmente de cada fiel. María es figura y modelo de la Iglesia. María es madre de la Iglesia. Para la contemplación de María como madre, lo primero es volver una y otra vez al don que Cristo nos hace de María como madre en la cruz. Juan 19, 26, 27. Jesús en la cruz dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y comenta San Juan Pablo II este versículo diciendo: el Señor afirma significativamente la madre y el discípulo con artículos determinados que expresan a María y a Juan como representantes de una realidad trascendente y misteriosa. Y sigue: desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O como podría traducirse más literalmente: el discípulo la acogió entre los bienes propios. Y concluye el Papa: así pues, María, la Virgen Madre, pertenece a los bienes de gracia propios de todo discípulo de Jesucristo. La Virgen María forma parte, por voluntad del Señor, manifestada en el momento culminante de la cruz, de los bienes de gracia, de los bienes de salvación. Y también aludía en estos días a la importancia de percibir cómo en los evangelios, puesto que han sido inspirados, son portadores de la revelación de la palabra divina, nada hay secundario o nada hay prescindible, sino que hasta el mismo orden, la secuencia de los sucesos que se refieren, nos ofrece una luz que viene desde lo alto. Pues ahí recordaba la importancia de caer en la cuenta que antes de que Cristo muerto reciba la lanzada en su costado, brotando del mismo agua y sangre, con el testimonio que ofrece el evangelista San Juan, antes de que esto sucediera, Jesucristo nos ha dado a María como madre, como para decirnos: será imposible recibir el don de la vida que se derrama desde mi corazón si no es teniendo ya a María entre los bienes de gracia, entre las cosas propias, si no se tiene a María en casa, en la propia casa. Necesario es que nuestra mano entonces esté bien firme, agarrada a la de la Virgen María, en todo momento de nuestra vida, para poder disfrutar de los bienes que brotan del corazón de Cristo. Bienes que nos purifican, que nos santifican, que nos hacen partícipes de la vida divina. Todo esto se nos regala contando con la Virgen María. Necesario es por eso que nuestro amor a ella crezca, se fortalezca. María es madre en el orden de la gracia, lo declara la Constitución Lumen Gentium, con una enseñanza donde se nos ofrece la verdad de la fe que ilumina también nuestra vida cristiana. Y leemos en el número 62 de esta Constitución del Vaticano II: esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar desde el momento del asentimiento que prestó fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues asunta a los cielos no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su amor materno
cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. María es madre cuya acción permanece por voluntad del Señor una vez que ha sido elevada a los cielos. Asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Por eso, una propuesta para percibir cómo María es madre de la Iglesia, cómo María es madre de cada uno de los hijos de la Iglesia, es repasar los misterios de la vida de Cristo, donde María es mencionada explícitamente en los relatos evangélicos y con la lectura de la tradición cristiana, y así percibir los rasgos, matices propios de su maternidad. Dicho de manera más sencilla, contemplar el amor materno de María en las etapas de la vida de Cristo. Ese es el secreto del rosario. Repasar los misterios de la vida de Cristo con María. Reconocer que en estos misterios María, por voluntad del Señor, tiene un lugar singular. Y cuando utilizo la palabra misterio, y ha aparecido ya en muchas ocasiones, pues lo hago recuperando lo que el catecismo rescató de la antigüedad cristiana. Estamos ante un misterio, nos dice San Agustín, cuando una cosa es la que vemos y otra la que confesamos. La palabra misterio en la antigüedad cristiana se aplica en primer lugar a Jesucristo, y hablamos del misterio de la vida de Cristo, porque en Él contemplamos la carne, dirá Orígenes, pero en Él confesamos la divinidad. La palabra misterio, recuperada en este sentido cristológico, aplicado a la realidad de Cristo, ilumina por qué también en la antigüedad cristiana se habla de la Iglesia como misterio. ¿Por qué la Escritura se dice que está llena toda de misterios? ¿Por qué las acciones que la Iglesia celebra en nombre de Cristo se denominan misterios? Porque en todas estas realidades hay siempre una dimensión visible que remite a otra que no se ve. El Catecismo de la Iglesia Católica, sintetizando estas acepciones de la palabra misterio y su uso en la antigüedad cristiana y en la tradición también bien avanzado del medievo, formula esta pregunta que luego recoge el compendio: ¿por qué decimos que la vida de Cristo está llena de misterios? Y responde: porque todo en ella es acontecimiento de salvación acontecimiento de revelación. Todo cuanto los evangelios nos dicen de la vida de Cristo es un acontecimiento que nos revela la verdad de Dios, nos revela la verdad de sí mismo, la verdad de nosotros, la verdad del mundo y de la historia. Y todo en la vida de Cristo, a la vez que es acontecimiento revelador, es acontecimiento salvífico. Jesucristo no nos trae la obra del Padre, no derrama sobre nosotros la grandeza del amor trinitario para que asistamos como espectadores pasivos, sino que nos hace partícipes, nos hace coprotagonistas con Él. Por eso los acontecimientos de la salvación tienen que ver con nosotros. La revelación que Cristo nos trae es revelación de nuestra propia historia. Bajo esa clave invitaba a meditar en el credo, como el relato de lo que Dios hace en favor nuestro, nos crea, nos redime, nos santifica. Cuando repasamos los misterios de la vida de Cristo con María, estamos entonces reconociendo esto que la tradición cristiana ha sabido confesar. En cada uno de los misterios, etapas de la vida de Cristo, se nos revela la verdad de Dios,
de nosotros, del mundo, y esto se hace con María. En cada uno de los misterios de la vida de Cristo se nos regala la salvación. Somos curados y elevados para participar en la vida divina. Y esto se hace con María. Por eso, de una devoción popular aprendemos una verdad fundamental de nuestra fe. En el plan del Señor, entrar en el misterio de la vida de Cristo para hacernos partícipes de la revelación y salvación que Él nos trae, requiere siempre este trato de amor creciente con María, nuestra Madre. Contemplar el amor materno de María en las etapas de la vida de Cristo. Y así, por ejemplo, por dar algunos textos, los encontraremos en el guión de la meditación, San Pío X, a propósito de la encarnación, afirmaba: en el casto seno de la Virgen, donde tomó Jesús carne mortal, adquirió también su cuerpo, un cuerpo espiritual, formado por todos aquellos que debían creer en él. Y se puede decir que teniendo a Jesús en su seno, María llevaba en él también a todos aquellos para quienes la vida del Salvador encerraba la vida. Debemos, pues, decirnos originarios del seno de la Virgen, de donde salimos un día, a semejanza de un cuerpo unido a su cabeza. Por esto somos llamados, en un sentido espiritual y místico, hijos de María, y ella, por su parte, nuestra madre común. Madre espiritual, sí, pero madre realmente de los miembros de Cristo que somos nosotros. Concluía San Pío X citando a San Agustín. María es madre que permanece, está al pie de la cruz y nos da a luz con dolores de parto. Lo recuerda Pío XII en la encíclica Aurietis Aquas, exposición todavía hoy, quizás desde el punto de vista del magisterio, la más completa sobre el misterio, la verdad del Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí el Papa decía: ha sido voluntad de Dios que en la obra de la redención humana la Santísima Virgen María estuviese inseparablemente unida con Jesucristo, tanto que nuestra salvación es fruto de la caridad de Jesucristo y de sus padecimientos, a los cuales estaban íntimamente unidos el amor y los dolores de la Madre. Contemplar a María Madre en Pentecostés, según la afirmación con la que arranca el libro de los Hechos de los Apóstoles, perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de éste. Contemplar la maternidad de María en el cielo, según la expresión hermosa también de San Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, que me atrevo a citar estando presente Rafael. María continúa en el cielo ejercitando su oficio maternal con respecto a los miembros de Cristo, por el que contribuye a engendrar y aumentar la vida divina de cada una de las almas de los hombres redimidos. María sigue en el cielo ejerciendo su oficio maternal. Por esto, también el Concilio dijo de María que es dispensadora de la gracia divina, en una formulación que casi llega a expresar aquello que no pocos deseamos pronto se haga realidad. María proclamada corredentora. Y dice Lumen Gentium 62, la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación, participada de la única fuente. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al Mediador y Salvador.
Nada de la devoción a María nos aleja de su Hijo. Nada de la consideración de María como medianera de todas las gracias nos aleja de la mediación única y universal de Jesucristo. Por el contrario, nos permite confesar y profundizar en el carácter único y singular de la mediación de Cristo. María nos ha abierto el árbol de la vida, declara en un texto hermoso San Juan Damasceno. Bienaventurada tú, oh hija, que nos has liberado del castigo de nuestra transgresión. Tú que recibiste de nosotros un cuerpo mortal, nos has proporcionado una vestidura de inmortalidad. Tú que saliste de nuestras entrañas, nos diste a cambio la felicidad. Extinguiste los dolores, desgarraste las vendas de la muerte y nos hiciste retornar a nuestro origen. Nosotros cerramos el paraíso. Tú abriste el camino hacia el árbol de la vida. Por obra nuestra se produjo el paso de la felicidad a la desventura. Por medio de ti, en cambio, hemos pasado del infortunio a la dicha. Para poder entonces experimentar el gozo de la salvación que Cristo nos trae, para comprobar cómo Él, más allá de lo que nosotros constatamos, realiza esta tarea de purificación y configuración con Él, con la acción del Espíritu Santo, necesario es contar siempre con María. María nos ha concedido volver a nuestro origen. La expresión hermosa de San Juan Damasceno nos da otra clave que podría valernos para el desarrollo de todos los ejercicios. Si comenzamos con el principio y fundamento, comprendemos que éste nos es propuesto de una manera ejemplar en la vocación especial querida por el Señor para la Virgen María, en el orden de la historia de la salvación y en el orden de nuestra propia y singular salvación. María, además de Madre de la Iglesia, de Madre nuestra, es figura de la Iglesia, tipo, imagen, con la doble realidad significada de modelo en el que la Iglesia se ve y como también plenitud de lo que la Iglesia está llamada a ser. Necesario es cultivar la admiración ante la Virgen María para reconocerla como figura de la Iglesia. En cierto modo, todas las fiestas marianas, y esto a mí me ayuda pues como una plantilla, modo de clave para leer la palabra de Dios que se proclama, por ejemplo, en las misas de las fiestas de la Virgen María, percibir cómo la Iglesia quiere transmitirnos en torno a la Virgen María siempre al menos tres actitudes. La primera, la admiración, y es fundamental que esta capacidad de asombro esté intacta en nuestra vida. Sabemos que la admiración y el asombro, siendo sinónimos, la admiración es hija de la inocencia y que en la medida en que la capacidad de asombro se va perdiendo es porque nuestro corazón se va endureciendo. Por el contrario, y así lo percibimos, pues recordando o evocando nuestra propia infancia o viendo a los más pequeños, cuando tenemos esa reacción que nos hace asombrarnos ante lo que nos supera, quiere decir que nuestra inocencia está siendo restaurada o permanece intacta. Es fundamental pedir al Señor que mantenga intacta nuestra inocencia para poder reaccionar con asombro ante la belleza de nuestra Madre, María Santísima. La liturgia, en sus oraciones y las lecturas de la palabra de Dios que se proponen de las fiestas marianas, busca siempre suscitar en nosotros el asombro, y eso nos lleva
a pedir al Señor que purifique el corazón para que esta capacidad de asombro permanezca intacta. Pero junto al asombro se quiere transmitir también en nosotros la actitud de agradecimiento. Según la misma Virgen María había anunciado en su encuentro con su prima Santa Isabel: me felicitarán todas las generaciones. Damos gracias a Dios por los bienes que ha hecho en María Santísima y por habernos la dado como madre. Admiración y agradecimiento que llevan a la confianza. Si algo tan hermoso y tan grande el Señor ha concedido a María Santísima y nos la ha dado como madre, ¿cómo vamos a desconfiar de los bienes de salvación que Cristo nos ha alcanzado? Por esto María es el camino seguro para recibir de Cristo el don de la gracia. Es el mismo Cristo el que con ella nos los ofrece. Por eso, necesario es cultivar la admiración ante la Virgen María. Y este es el sentido de los nombres múltiples con que la tradición cristiana ha ido llamando a nuestra Madre. De muchas maneras llamamos a la Virgen María porque reconocemos que de muchas maneras nos acompaña en nuestra vida, como ha acompañado a su Hijo Jesucristo, y la llamamos a veces con nombres de angustia, de dolor, de consuelo, pero también de alegría, de gozo, de bienaventuranza, porque en todas estas situaciones sabemos que María se nos presenta como modelo, como intercesora, como Madre nuestra. También señal de la secularización interna a la que me he referido en estos días es lo que algunos proponen en torno a la Virgen María, y es especialmente doloroso, como que las verdades de la fe demuestran su sentido católico, especialmente cuando nos referimos a la Virgen María. Si de una obra, de un comentario bíblico, de un autor, queremos verificar su catolicidad, sabemos cuáles son los dos puntos de referencia que debemos contrastar: la Eucaristía y la Virgen María. Y ahí veremos si hay un corazón católico conforme a la sagrada tradición, o por el contrario hay propuestas deformadas. Pues entre estas propuestas deformadas, con asombro del triste, nos encontramos la de algunos que pretenden ejercer la deconstrucción en torno a la figura de la Virgen María y arrancarle estos nombres con que la tradición la ha llamado desde antiguo, nombres que siguen creciendo, ensanchando, por ejemplo, las letanías, las letanías que a modo pues de flores presentamos a la Virgen, y proponen suprimir estos nombres y dar otros, entienden que pondrían a la Virgen María en un lugar más cercano a nosotros. Entonces María presentarla como compañera, como amiga, en fin, y no sigo por otros que son todavía pues como más reduccionistas, como si un hijo se alegrara de que a su madre le dejaran de profesar piropos, su grandeza o su belleza. No puede ser camino sano aquel que nos lleva a avergonzarnos de llamar a María de una manera que siempre se quedará corta. Bueno, pues pidamos al Señor que la capacidad de asombro ante su belleza se ejercite en relación a María Santísima. Cultivemos la admiración ante la Virgen María. En este sentido es interesante observar también como una constante en las apariciones marianas, las reconocidas por la Iglesia Católica, y ver el protagonismo siempre de los niños, de los inocentes en estas apariciones, como el Señor quiere contar con aquellos que son inocentes
para hacerlos portadores a través de su madre de un anuncio de salvación, de especial urgencia en el momento en el que esto acontece. Y esa aparece como otra señal también pues de autenticidad que se verifica con el tiempo. María alcanza de su Hijo Jesucristo para nosotros el don de una inocencia restaurada. Y esto es lo que necesitamos para poder recibir el bien de la gracia que Cristo quiere comunicarnos con ella. San Juan de Ávila, en un sermón pronunciado en la Natividad de la Virgen María, invita a esta admiración con palabras sorprendentes que nos pueden ayudar en nuestra meditación. En concreto, en el sermón 60, afirma: dicen que un ignorante puede preguntar más que responder un sabio, y si la pregunta del ignorante pone en aprieto al sabio, ¿qué hará la del sabio al ignorante? Preguntó una vez el Señor a sus apóstoles que le dijesen quién era Él. Pregunta, por cierto, bien dificultosa aún para los ángeles, cuanto más para gente que había gastado su vida más en ejercitar el oficio de la pesca que no en predicar teología. Y aunque la hubiera predicado, en gran verdad, lo que el mismo Señor dijo, que ninguno conoció al Hijo sino el Padre, y a quien el Padre lo quiere revelar. Y porque al mundo importaba la salvación saber los hombres quién es Jesucristo, y ellos no lo podían saber, proveyó el Eterno Padre de lo decir por boca del apóstol San Pedro, diciendo: tú eres Cristo, Hijo de Dios vivo. Gran pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y después de esta es gran pregunta, ¿quién sea su bendita madre? Es tan grande esta niña que hoy nace que pone en gran admiración a los hombres y a los ángeles, y así como admirados preguntan: ¿quién es esta que nace como el alba que amanece hermosa como la luna, escogida como el sol terrible y espantable como escuadrón de gente bien ordenada? ¿Quién será tan atrevido a responder a lo que los ángeles preguntan con admiración, cuanto más sabiendo nosotros tampoco que siendo preguntados de una hormiguita o de un gusanillo, aún no sabemos decir todo lo que hay en ellos? Señor benditísimo, vuestro eterno Padre declaró por boca de San Pedro quién érades vos. Mirad cuánto bien se siga el mundo de que conozcamos quién es vuestra benditísima Madre que hoy nace, porque conoceros a vos es conocer nuestro Redentor y nuestro remedio, y conocerla a ella es conocer el camino para gozar de vos y de vuestra redención. María es figura de la Iglesia, porque en ella se reconoce la Iglesia en cuanto alcanzando lo que Cristo, su esposo, espera de ella. La Virgen Santísima está íntimamente unida con la Iglesia, como ya enseñó San Ambrosio, dice el concilio de nuevo en Lumen Gentium. La Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Ante todo, la Virgen María ha sido propuesta por la Iglesia imitación de los fieles, no por el tipo de vida que ella llevó, y tanto menos por el ambiente sociocultural en que se desarrolló. Son palabras del Papa San Pablo VI. Hoy día superado casi en todas partes, sino porque en sus condiciones concretas de vida ella se adhirió total y responsablemente a la voluntad de Dios. María es figura, tipo de la Iglesia en su adhesión a la voluntad divina. Fue la primera y la más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene valor universal y permanente, afirmaba Pablo VI en la encíclica Marialis Cultus. María es entonces también prototipo de cada cristiano. Estamos llamados a engendrar a Jesús en nuestra propia vida, como María. Así interpretan algunos autores, como San Ildefonso de Toledo, con quien concluiré, las palabras de Cristo: quien hiciere la voluntad de Dios,
ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Madre de Jesús se hacen cuantos oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Pues pidamos al Señor que encienda en nosotros este sentido de admiración y reconocimiento hacia nuestra Madre María Santísima, para que crezca también nuestra gratitud al Señor por habernos dado entre los bienes propios de gracia a su Madre como Madre nuestra, y creciendo la admiración y el agradecimiento, vivamos con la confianza de hijos que gozan de la protección de tan buena Madre. Que ello nos lleve a pedir, con palabras de los santos San Ildefonso de Toledo, ser en todo y siempre de la Virgen María. En su tratado sobre la perfecta virginidad de la Virgen María, San Ildefonso introduce esta oración con la que concluyo. Te pido, oh Virgen Santa, obtener a Jesús por mediación del mismo Espíritu por el que tú has engendrado a Jesús. Reciba mi alma a Jesús por obra del Espíritu, por el cual tu carne ha concebido al mismo Jesús. Que yo ame a Jesús en el mismo Espíritu, en el cual tú lo adoras como Señor y lo contemplas como Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.